El precio del oro ha marcado un nuevo máximo histórico, superando los $2.530. Se revaloriza más de un 20% en lo que va de año 2024. ¿A qué se debe esta drástica subida y por qué pienso que puede continuar a futuro? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 20 de agosto de 2024 y en este momento son las 21:29 hora en España, 15:29 horario en Nueva York. El día de hoy estamos viendo cómo el S&P 500 puede romper la racha de 8 días consecutivos al alza y también hemos visto cómo el oro ha superado los $2.530. Eso hace que marque un nuevo máximo histórico y por tanto que vuelva a poner sobre la mesa la pregunta de si es buen momento para invertir en oro. Curioso que esta pregunta solo sale cuando un activo marca nuevos máximos históricos y no es tan recurrente cuando es la oportunidad buena para invertir en ese activo. Aún así, en este vídeo voy a exponer por qué creo que el precio del oro puede seguir revalorizándose a futuro. En el corto plazo, evidentemente, nadie sabe lo que puede hacer, pero sí que es cierto que voy a exponer la teoría de que el oro se revaloriza debido a la inflación monetaria. Es un hedge, es una protección frente a esta inflación monetaria y de ahí que el ciclo de bajadas de tipos pueda beneficiar o beneficie especialmente al precio del oro. Además de esto, en este vídeo también hablaremos de lo que va a ocurrir mañana, que va a ser una revisión de los datos de empleo del último año. Y sí que es cierto que está siendo muy notorio por redes sociales como Twitter, muchos perfiles con gran cantidad de seguidores están hablando de ello, pero bueno, sí que es cierto que aunque se esperan grandes revisiones a la baja, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿sabe la Reserva Federal o cómo afectará esto a la Reserva Federal? En este vídeo también vamos a hablar de informes de la Reserva Federal que muestran que esto va a ocurrir y por tanto no debería de pillarlos muy de sorpresa. Pero bueno, ya hablaré de esto más adelante en el vídeo. Así que nada, no quiero extenderme mucho con la introducción, vamos a ello. Vamos a empezar hablando de la situación del oro. El precio del oro está totalmente disparado, alcanzando a día de hoy los $2.530. Sí que es cierto que creo que va a cerrar un poquito por debajo. Ahora mismo está en los 2.513, aún así sería un nuevo cierre histórico. Se revaloriza ya más de un 20, concretamente un 22% en lo que va de año 2024, que sería aproximadamente desde aquí. Eso sí, desde los mínimos de octubre de 2023 se revaloriza más de un 30%. Sin duda ha sido un movimiento muy fuerte, una subida vertiginosa la que ha tenido el precio del oro. Y claro, podríamos preguntarnos, ¿pero cómo puede ser? Si en el año 2024 la tasa de inflación al consumo se ha reducido hasta el 3%. ¿No es el oro, no actúa el oro como una cobertura ante la inflación? Pues sí, actúa como una cobertura, pero frente a la inflación monetaria, no frente a la inflación al consumo. Esto es una diferencia que hay que conocer y que hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir en oro. Fíjense, su precio ha aumentado y parece estar listo para subir más, no necesariamente porque los inversores teman una mayor inflación en los precios al consumidor, sino porque ya estamos experimentando más inflación monetaria. Esta diferencia es crucial y debe entenderse porque incluso si la inflación en los precios al consumidor se está pausando, la inflación monetaria no lo está. Y te preguntarás, Diego, ¿pero cuál es la diferencia entre inflación al consumo e inflación monetaria? Fíjense, la inflación en los precios al consumidor es un híbrido de muchas influencias diferentes, como precios del petróleo, impuestos, costes laborales, ganancias y pérdidas de productividad. Los productos chinos, los productos baratos chinos también, y especialmente la devaluación monetaria del dinero en papel, del dinero fiat. Todos estos activos, todo esto que he mencionado, pues juega un papel y se junta en esta inflación de precios al consumo. Pero he hablado de devaluación monetaria del dinero fiat y eso es concretamente la inflación monetaria.
En las últimas décadas, la inflación de los precios al consumidor, medida con el IPC, fue menor que la inflación monetaria gracias a la tecnología, a veces a los precios más bajos del petróleo y a las importaciones baratas de China. En el futuro, esto puede no ser tan claro, pero depende de una variedad de factores. Considere si la revolución de la inteligencia artificial creará deflación de costes o no, y si China puede seguir inundando los mercados occidentales con sus productos. Evidentemente, la devaluación de precios, la devaluación del fiat, la devaluación del dinero, la devaluación del dólar, pues evidentemente afecta a esta inflación al consumo, pero también hay que tener en cuenta otros factores, pues como esta importación de productos baratos de China, que al final no es otra cosa que unas economías de escala, ¿no? También ligados a la tecnología, que permiten fabricar productos de una forma mucho más barata, y eso también impide que esos productos sean más caros, ¿no? Creo que esto es algo que hay que tener en cuenta y que regula también el índice de precios al consumo. El oro es dinero por excelencia, tiene un historial a largo plazo como una cobertura comprobada contra la devaluación y se ha correlacionado con medidas de liquidez global, que en sí misma es un buen indicador de inflación monetaria. Bitcoin también ha mostrado esta correlación. Las estimaciones muestran que, basándonos en el rendimiento histórico, cada aumento del 10% en la liquidez global lleva a un aumento del 15% en los precios del oro, pero únicamente a través de este periodo de datos más cortos impulsó Bitcoin hasta un 45% por cada 10%. ¿Qué significa esto? Vamos a detallarlo un poquito más. ¿Qué es la liquidez global?, te podrías preguntar. Creo que es muy conocido por todos los inversores ese gráfico que muestra el balance de la Reserva Federal. Eso es una parte muy chiquitita. Bueno, no muy chiquitita, pero eso es solo una parte de la liquidez global. Dentro de la liquidez global entra el balance de todos los bancos centrales. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo cómo el balance de la Reserva Federal está disminuyendo, pero, por ejemplo, el balance de China está aumentando porque está tratando de estimular un poco su economía. Pero es que no solo entran los balances de los bancos centrales, sino también entran otros factores, como por ejemplo puede ser la cuenta del tesoro, o como puede ser también ese drenaje del repo inverso. En este canal, cada fin de semana, últimamente, como ha sido verano, no tanto, pero bueno, recurrentemente hablamos de la liquidez neta de la Reserva Federal, donde se incluye el balance de la Reserva Federal, donde se incluye la cuenta del repo inverso y donde se incluye también la cuenta del TGA, la cuenta del tesoro. Todo ello es la liquidez, y pese a que la Reserva Federal ha estado reduciendo el balance desde el año 2022 con ese famoso QT, y todavía sigue presente ese QT, desde marzo de 2023 la liquidez neta de la Reserva Federal estaba aumentando, especialmente por ese drenaje repo inverso, que era dinero que estaba aparcado, era exceso de liquidez que había tras la pandemia, que estaba aparcado ahí generando retornos y que ahora ha vuelto un poco al sistema y ha provocado ese aumento de la liquidez. Por tanto, evidentemente la liquidez global es el principal indicador de inflación monetaria. Cuanto más aumente esta liquidez global, que está aumentando considerablemente, para ser más exactos, desde la crisis financiera de 2008, porque se dieron cuenta que de esa forma todo se recuperaba más rápido, porque añadían dinero al sistema y eso permitía una recuperación más rápida. Por tanto, el principal indicador de esta inflación monetaria es la liquidez global. ¿Y qué nos dice estas estadísticas? Pues nos dice que por cada un aumento del 10% de la liquidez global, se registra un aumento del 15% en el precio del oro. Pero vemos como Bitcoin también actúa de esta forma. De hecho, para mí Bitcoin, ya lo he mencionado en alguna ocasión, que es un poco el activo refugio digital, ¿no? El activo refugio de futuro, a futuro, de la tecnología. Sí que es cierto que a día de hoy se sigue comportando más bien como un activo refugio, como un activo de riesgo. Sí que es cierto que sus movimientos van muy ligados, por ejemplo, al Nasdaq y funciona como tal, pero sí que es cierto que frente a esta inflación monetaria pienso que va a actuar muy bien. De hecho, soy un claro defensor de Bitcoin, inversor en Bitcoin, y sobre todo esta es mi tesis principal para invertir en Bitcoin. Bueno, pues nos dice que el retorno que ofrece es incluso aún mayor, un 45% por cada aumento del 10% de la liquidez. Evidentemente hay menos registro de
ello. El gráfico a continuación resalta la efectividad de estas coberturas a lo largo del tiempo. La liquidez global se muestra como la línea negra medida en dólares estadounidenses desde 1975 y proyectada hasta finales de 2025. El valor de una canasta ponderada por tamaño de coberturas contra la inflación monetaria, que es oro y Bitcoin, se reporta en naranja, escala de la derecha, y mantienen el ritmo, fíjense, mantienen el ritmo de la liquidez global. Y esto que tenemos aquí en puntitos es el IPC, es el índice de precios al consumo, en la misma escala que la inflación monetaria, que por tanto vemos como el IPC es mucho menor que, aquí lo tenemos, el gráfico confirma que desde 1975 la inflación monetaria ha superado con creces a la inflación de los precios al consumidor. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el índice de precios al consumidor, como ya hemos expuesto antes, no entra en juego solo esa devaluación del fiat, que es un poco la inflación, la explicación de la inflación monetaria, sino que también entra, pues como he expuesto, esas economías de escala que permiten abaratar cada vez más los productos o aviones más rápidos, también ligados a la tecnología, que permite traer de una forma mucho más barata o exportar o importar de una forma mucho más barata los productos. Todo eso, evidentemente, es algo que hay que tener en cuenta. Para pensar un poco, para ver qué puede hacer a futuro, y viendo evidentemente que esta relación es bastante clara, pues evidentemente podríamos sacar la tesis de, oye, si la inflación monetaria va a continuar al alza, evidentemente el precio del oro y de Bitcoin puede continuar al alza como cobertura a este problema, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que vamos a exponer. Fíjense, relación entre deuda y liquidez. El stock de deuda mundial y el conjunto de la liquidez global están estrechamente vinculados. La deuda debe ser pagada o refinanciada. Dicho de otra manera, con 350 billones de dólares en deuda privada y pública pendiente, con un vencimiento promedio alrededor de 5 años, esto significa que 70 billones de dólares tienen que ser refinanciados cada año. Según cálculos de Capital Wars, que es un poco de donde he extraído esta tesis, que es de Michael Owell, un libro muy recomendado, el suyo, y también tiene un Substack muy recomendado, que es un poco el que explica todos estos ciclos de liquidez de una forma clara. Pero fíjense, expone 75 de cada 100 dólares transaccionados en los mercados financieros mundiales ahora representan una transacción de refinanciamiento de deuda. Básicamente, esto significa que la liquidez global va a tener que aumentar para pagar esta deuda. Esta tarea requiere capacidad de balance en todo el sector financiero, o lo que definimos como liquidez global. La relación entre deuda mundial y la liquidez global fluctúa en torno a una relación de equilibrio cercana a 2,5 veces. En otras palabras, cada $1.000 de nueva deuda requiere $400 de liquidez para ayudar a refinanciarla. Cuando la liquidez es insuficiente, los problemas de refinanciamiento desencadenan crisis financieras, y cuando la liquidez es abundante, pueden formarse burbujas financieras. Esta es un poco la explicación rápida de ciclos de liquidez. De hecho, estoy leyendo ya por segunda vez su libro, os lo recomiendo encarecidamente, de verdad. Es un libro muy interesante. Quizás algún día pueda hablar un poco más en detalle sobre ello. Y bueno, a partir de aquí, comprendiendo esta relación entre el stock de deuda y la liquidez global, y teniendo en cuenta que va a tener que aumentar para pagar esta deuda, ¿qué podemos esperar? Mirando a futuro, la deuda está aumentando a un ritmo vertiginoso y fuera de control. La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que la relación entre deuda pública estadounidense y PIB se duplicará para 2050, acercándose rápidamente a un asombroso 250% del Producto Interior Bruto estadounidense. Dicho de otra manera, un crecimiento anual nominal del PIB del 5 o 6% implica que la deuda del gobierno crecerá en un 10-12% cada año en promedio. La liquidez tendrá que igualar estos incrementos para mantener esa relación estable de 2,5 que acabamos de mencionar. Básicamente, esto significa mayor inflación monetaria. Y evidentemente esto significa que coberturas como el oro, como el Bitcoin, se deberían de ver muy beneficiados. Pero claro, esto es una tesis pues un poco más a largo plazo, es un poco la visión que tengo sobre el oro y el Bitcoin. ¿Qué podríamos esperar ahora mismo en el corto plazo? ¿Es buen momento invertir ahora mismo que el precio del oro está en los $2.514? Ahora mismo, 2.513, se está moviendo en estos momentos, pero está en máximos históricos. Bueno, pues sí que es cierto que nadie sabe lo que puede hacer en el corto plazo. Pero también es cierto que, oye, en el medio plazo, con este ciclo de bajadas de tipos y un inminente también mayor aumento de la liquidez global, pues sí que es cierto que debería de ser un catalizador al alza para el precio
el oro. Evidentemente, para septiembre la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés, de ahí que al final son políticas monetarias expansivas, ¿no? Es tratar de eliminar esas políticas monetarias restrictivas que se han llevado a cabo desde el año 2022, que son realmente las que afectan al precio del oro. Lo que ocurre es que el oro sorprendentemente se ha mantenido muy firme pese a ese aumento o esas políticas monetarias más restrictivas que lo que intentaban era reducir un poco la liquidez global. ¿Por qué se ha revalorizado el oro? Bueno, pues en primer lugar porque también actúa un poco como refugio ante conflictos o incertidumbre geopolítica, pero en segundo lugar porque la liquidez global ha aumentado. Fíjense que la liquidez global, pese a que se ha intentado reducir en Estados Unidos, ha aumentado debido a los estímulos por parte de China, o incluso la liquidez neta de la Reserva Federal ha aumentado debido a ese drenaje del repo inverso desde marzo de 2023. Por tanto, oye, esas políticas monetarias restrictivas de la Reserva Federal quizás no han tenido tanto efecto, quizás de ahí también que el por qué la economía se ha mantenido firme pese a que hubiera tipos bastante elevados, 5,5%. Por tanto, dicho esto, habría que esperar que el oro, habría que ser alcistas en el oro y en el medio plazo con este ciclo de bajadas de tipos tratar de intentar comprar cada corrección. Un punto también importante que a mí me gusta seguir mucho siempre que invierto en un activo es todo el tema del posicionamiento. El posicionamiento en opciones está siendo bastante moderado. Esto nos sugiere que el comercio, es decir, que la inversión en oro no está muy saturada. Normalmente cuando se tiene un movimiento así de fuerte, de una revalorización de más de un 22% en 7 meses y que alcanza nuevos máximos históricos, pues sí que es cierto que se esperaría mayor FOMO, ¿no? Una mayor saturación de opciones de compra. Esto no está siendo así y Goldman Sachs nos mostraba esta imagen en el día de ayer que nos daba mayor margen para el alza de los precios del oro. Por tanto, tanto en el corto como en el medio, en el corto plazo por este tema de las opciones, como en el medio plazo por este tema del ciclo de bajadas de tipos, como en el largo plazo por esa cada vez mayor inflación monetaria que creo que va a existir, es alcista el precio del oro. Evidentemente, ahora mañana puede ocurrir cualquier cosa y corregir. Sí que es cierto que yo esperaría, yo no soy muy a favor de comprar de tener FOMO y de tratar de perseguir precios. Sí que es cierto que buscaría una aceptación del precio del oro, como por ejemplo ha hecho pues ahora a principios de agosto, como hizo también durante el mes de abril. Yo aunque pienso que en el corto plazo es alcista, yo soy más favorable, o yo estoy más a favor de tratar de buscar correcciones, consolidaciones que me permitan posicionarme de una forma con un riesgo-beneficio quizás más adecuado. Y luego, en cuanto a formas de invertir en oro, bueno, pues tenemos ETFs, tienes oro físico, tienes también mineras. Bueno, pues ahí sí que no voy a entrar. Te recomiendo que estudies cada una de ellas y que elijas la que mejor se adapte hacia ti. Bueno, un último comentario sobre todo este tema que se ha mencionado. La verdad es que no sé a dónde llegará este problema de la deuda o esta situación de la deuda tanto estadounidense como mundial. Tampoco sé si esto es una bola de nieve que se hará tan grande que algún día explotará y nos explotará a todos en la cara. La verdad, no tengo ni idea y creo que tratar de predecir si esto va a ocurrir y cuándo va a ocurrir no tiene mucho sentido en estos momentos. Creo que la única forma es tratar de aprovecharlo y sí que es cierto que en ese caso tanto oro como Bitcoin me parecen una forma muy adecuada de tratar de adaptarlo a las carteras. De hecho, también pienso que esta cartera tan famosa 60-40, acciones, bonos, cada vez tiene menos sentido con esta inflación monetaria y creo que habría que sustituir o al menos añadir una pequeña parte de oro, quizás Bitcoin no debido a esa gran volatilidad que tiene, pero creo que a futuro sería una interesante opción, pero sí que añadir bonos, acciones, bonos, quizás reducir la parte de bonos y tratar de añadir oro con un poco esa cobertura monetaria, porque al final esta inflación monetaria cada vez mayor lo que va a hacer también es va a provocar también una correlación mayor entre bonos y acciones. Por tanto, esta es un poco la tesis o la hipótesis sobre la situación del oro. Dicho esto, vamos a hablar de lo que nos espera para mañana, que no es un dato macro como tal, pero bueno, sí que es cierto que está teniendo gran movimiento y quería comentarlo. Mañana miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales, el famoso BLS, revisará los puestos de trabajo para el periodo comprendido entre abril de 2023 y marzo de 2024. Goldman estima que la revisión será la bajada entre 600.000
1000 y 1 millón de puestos de empleo. En caso de que esto ocurra, significaría que todas las mejoras registradas en el último año habrían sido errores y que el mercado laboral estadounidense está en una situación mucho peor de lo que admite la administración. Evidentemente esto ya lo sabemos. La calidad del empleo es muy baja. Eso se ve simplemente con el aumento de empleo a tiempo parcial. ¿Qué significan estas revisiones? Bueno, pues fíjense, hay que tener en cuenta que los datos que conocemos de manera mensual son encuestas. Tanto la de establecimientos como la de hogares son encuestas, es decir, no son datos de los censos, no son datos extraídos por su propia cuenta, son encuestas. Y al ser encuestas, pues deben de tener revisiones, que tienen revisiones mensuales e incluso bimensuales, y luego tienen una revisión anual, que es un poco la buena. Por tanto, no es ninguna cosa rara que se den estas revisiones y que haya ciertos cambios. A mí un poco lo que me llama la atención es que las revisiones siempre sean en la misma dirección, es decir, que durante los últimos años se haya sobredimensionado, si las revisiones siempre sean a la baja. Fíjense lo que nos dice Timiraos. Aunque algunas personas podrían señalar tales revisiones como un ejemplo de manipulación de cifras, no es cierto. En realidad es una prueba de que existe un alto compromiso con asegurar que las cifras sean lo más precisas posible, dados los datos de mejor calidad que no están disponibles de inmediato. Evidentemente, al ser encuestas, pues están un poco expuestas a errores. Como digo, no me sorprende que haya errores, me sorprende que los errores siempre sean en la misma dirección. Es cierto que estas dos encuestas muestran grandes diferencias en los últimos años debido al aumento del empleo a tiempo parcial, que aumentó en 1 millón desde marzo de 2022 hasta un máximo de 8,6 millones a finales de 2023. En la encuesta de establecimientos, para obtener las nóminas, si tienes 2 o 3 empleos, cuentas como 2 o 3, mientras que en la de hogares, no. Evidentemente, estas encuestas sí que es cierto que están teniendo una brecha muy grande, que lo hemos hablado en cada dato de empleo que analizamos. ¿A qué se debe esta brecha? Pues sobre todo al gran aumento del empleo a tiempo parcial. En la encuesta de establecimientos, la responsable de sacar el dato de nóminas, si tienes 2 empleos o si ganas 2 empleos ese mes, 2 empleos a tiempo parcial, vas a contar como 2. Por tanto, va a ser mayor que la encuesta de hogares, en la que vas a contar como 1, aunque tengas 4 empleos, ¿no? Creo que esto es también algo que, oye, puede haber afectado a los datos y a estas revisiones, ¿no? La diferencia entre empleo a tiempo parcial y a tiempo completo creo que nunca había sido mayor. No obstante, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿le sorprenderá lo que ocurra mañana a la Reserva Federal? Porque al final eso es lo que puede afectar un poquito al mercado. Y lo cierto es que no, lo cierto es que la propia Reserva Federal ha elaborado informes de qué podríamos esperar para mañana y de que estaba sobredimensionado el dato del BLS. Básicamente ya lo saben, fíjense, la Fed de Filadelfia, usando datos mucho más precisos del censo trimestral de empleo y salarios, en lugar de datos de las encuestas del BLS, aseguran que los aumentos mensuales durante la mayor parte de 2023 no fueron de 230.000 puestos de trabajo de media, sino que fueron de 130.000, es decir, 100.000 menos cada año. Por tanto, bueno, pues la propia Reserva Federal de Filadelfia y toda la Reserva Federal ya sabe un poquito lo que hay. Fíjense lo que dice Timiraos. Esta nueva información, esta información es nueva para la Fed, y dice, no realmente, no dice nada sobre la creación de empleos desde marzo, y aunque confirme que el crecimiento de empleo ha sido sobredimensionado, los funcionarios de la Fed ya lo saben. De hecho, son ellos mismos los que han realizado informes que muestran que se ha sobredimensionado. Por tanto, mañana podríamos ver una realidad de cómo es la situación del empleo, pero sí que es cierto que no debería de sorprender demasiado, porque ya lo sabemos, ¿no? Eso es un poco lo que quiero dejar claro, que sí que es cierto que se le está dando mucho bomba a lo de mañana y debería salir pues un dato muchísimo peor que estas estimaciones, porque es algo que ya la Reserva Federal conoce. Así que nada, dicho esto, vamos con el cierre de sesión. Vamos a empezar por Europa. El Eurostock 600 ha roto una racha de 5 sesiones consecutivas al alza. Fíjense que en el día de hoy corregía un 0,47% y viene a apoyar de nuevo en la media de 50 sesiones, pero ahora por encima. El futuro del Eurostock 50 un poquito más de lo mismo, menos 0,32, DAX alemán menos 0,35, CAC francés menos 0,22, IBEX 35 menos 0,13, Reino Unido menos 1,16%, una caída un poquito mayor en Reino
Unido, Italia menos 0,57, Suiza menos 0,24, Países Bajos menos 0,85. En general, el día de hoy ha sido un día negativo después de una racha muy fuerte también en el mercado europeo, no tan fuerte como el mercado americano, pero sí que es cierto que el día de hoy no nos muestra gran cosa. Básicamente, después de una racha de 5 días al alza, un día ligeramente negativo, de momento no es nada. Y fíjense como muchos índices, como el Eurostock 600, todavía por encima o por encima apoyando la media de 50 sesiones. Por tanto, no es un claro indicador de nada esta corrección que se ha visto en el día de hoy. Si nos vamos a Asia, fíjense, el Nikkei japonés recupera gran parte de lo perdido en el día de ayer, prácticamente en su totalidad, sube un 1,8%. Nifty indio 0,51 arriba y el Hansen ligeramente abajo, menos 0,33%. Sí que es cierto que ayer hubo un poco de mini pánico en la apertura europea debido a ese movimiento del USD-JPY, debido también a la caída del Nikkei. Vemos cómo rápidamente se ha recuperado, se ha solventado, por tanto volvemos un poco a esta relativa tranquilidad después del evento del 5 de agosto. Si nos vamos ya a Wall Street, fíjense como en estos momentos, y a falta de 7 minutos para el cierre de sesión, parece que los principales índices americanos, tanto Dow Jones como S&P 500 como Nasdaq 100, pueden perder una racha histórica de 8 sesiones consecutivas al alza, una racha que no suele ser muy habitual. Fíjense, Dow Jones menos 0,17, S&P 500 menos 0,2%, equiponderado menos 0,44, una caída un poquito mayor, pero sí que es cierto que está siendo muy equilibrado y que está siendo una subida muy generalizada, la que se ha visto en las últimas 8 sesiones, lo cual también es muy positivo que la amplitud acompañe. Nasdaq en estos momentos menos 0,15%. Russell 2000 una caída un poquito mayor, 1,1% abajo. Fíjense que todavía por encima de media exponencial de 21 sesiones, también por encima de este nivel de los 2130. Sí que es cierto que se mantiene un poco más lejos de esos máximos previos, no como el S&P 500 que está ya casi en ellos, pero también ha ofrecido un retorno bastante fuerte en las últimas sesiones. No ha encadenado 8 sesiones al alza, pero bueno, sí que es cierto que ha mantenido gran parte de la fortaleza. Dicho esto, vamos a revisar un poquito la situación en la que nos encontramos en el S&P 500. En el día de ayer hablaba que la mayoría de datos de fontanería de mercado, les recomiendo que vayan a ver el vídeo si es que aún no lo han hecho, estaban siendo bastante sólidos y estaban apuntando a un posicionamiento tácticamente alcista. En el día de hoy también estamos viendo un poco eso, la gamma ha mejorado incluso aún más de lo que mostraba en el vídeo de ayer, y también estamos viendo, o nos están diciendo algunos operadores de volatilidad, que en caso de que se supere el 5.640, en caso de que se ganen nuevos máximos, hay prácticamente vía libre hasta los 5.750. Hay prácticamente ahí un vacío de resistencias a nivel cuantitativo que lo que pueden provocar es FOMO. Y un poco pueden acompañar o puede provocar una oleada de opciones de compra, de opciones calls que se llama, y pueden alzar el precio hacia ese nivel. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta y que sí que es cierto que estamos un poco en un periodo similar al de inicios de julio de este mismo año, donde la gamma larga impedía que se operara contra tendencia. Si bien no es una gamma tan larga, no es una gamma tan positiva, y estamos un poco más expuestos a que haya un comentario de Jackson Hole que no nos guste, a que los resultados de Nvidia de la semana que viene pues no gusten y provoquen liquidaciones, tenemos un riesgo mayor que en esos momentos, pero sí que es cierto que siempre y cuando todo vaya en línea con lo esperado, parece que el posicionamiento o que el movimiento táctico al alza se puede dar de una forma bastante probable, pero como digo, hay que tener ciertas precauciones. Y luego nos hablaba de que solo hasta mediados de septiembre, porque ahí es cuando viene ese vencimiento y toda esa gama que ahora mismo se está posicionando larga, vencería, y por tanto habría mayor riesgo de movimientos, de liquidaciones, también ligado pues a ese periodo estacional más negativo, ligado a esa incertidumbre electoral. Bueno, pues todo eso entra en juego. Recordemos que este año ha funcionado muy bien todo esto de los vencimientos, tanto el vencimiento de junio, sobre todo en Nvidia,
donde había un posicionamiento gamma muy largo y eso desde ahí provocó correcciones. También en el mes de julio, aunque es un vencimiento mensual, fíjense lo que provocó. Ese 16 de julio venció gran parte de esa gamma larga y ahí es cuando tuvimos correcciones y liquidaciones. Por tanto, estamos esperando un poquito lo mismo. El vencimiento de este mes de agosto es mínimo prácticamente. El de julio es que al ser mínimo, era mínimo porque se debía a vencimiento de un mes, pero era el mayor vencimiento de los julios. Es decir, dentro de lo mínimo era bastante relevante. Para este mes no hay mucho que esperar y además están gran parte de los operadores de vacaciones. Estas 2 semanas hasta el primer lunes de septiembre en Estados Unidos son muy típicas de vacaciones, porque el primer lunes de septiembre es festivo. Un pequeño comentario sobre los 7 magníficos, ligera corrección del ETF de los 7 magníficos el día de hoy. Apple, Microsoft sin grandes movimientos. Fíjense como algunos valores de los 7 magníficos se mantienen muy por debajo de los antiguos máximos, lo que muestra que las liquidaciones de verdad se produjeron en estas compañías que tenían un posicionamiento tan elevado, que presentaron resultados que provocaron esas liquidaciones y de momento no han tenido esa recuperación, lo que indica, oye, que la recuperación ha estado más impulsado incluso por pequeñas compañías o por otras compañías que no son las más grandes. Nvidia sí que es cierto que es la que más cerca se encuentra de máximos. Habrá que ver cómo se sitúa ese posicionamiento de cara a la semana que viene. Ya saben que es uno de los puntos más importantes. Un posicionamiento 10 de 10, un posicionamiento muy elevado, pues impediría sorpresas positivas pese a que se presenten muy buenos resultados y aumentaría el riesgo de liquidaciones. Hablaremos más en detalle cuando se vaya acercando. En general, sin grandes cambios, los 7 magníficos el día de hoy, un movimiento muy plano y están viendo una corrección que no nos indica tampoco gran cosa, Básicamente es un poco cortar esa racha histórica. No se puede subir todos los días, pero en el S&P 500 tampoco nos indica gran cosa. Rendimientos americanos a 10 años a la baja el día de hoy también, 3,81. Hay fuertes rumores de que Powell puede dejar la puerta abierta a 50 puntos básicos de bajadas en los comentarios de Jackson Hole. Eso va a ser un poco lo que mueva el mercado, de si deja la puerta abierta a 50 puntos básicos de bajadas o si no, o si la cierra, ¿no? Pero debería de ocurrir algo muy inesperado para que sorprenda al mercado lo que diga Biden en Jackson Hole. El VIX ligeramente al alza el día de hoy, sin gran cosa. Sí que es cierto que el VVIX, las opciones sobre el VIX, se mantiene por encima de 100, bastante elevado o en un rango más elevado de lo que suele ser normal. Esto también va ligado un poco a lo que digo de que, oye, cualquier comentario, cualquier cosa que ocurra que se salga un poco del guión puede ser un tanto sobredimensionada. El West Texas a la baja, por debajo de $75 el día de hoy. Gas natural también ligeramente abajo. El oro, ya hemos hablado de él, hemos hablado demasiado de él, 2.514 en este momento. La plata ligeramente abajo, por encima de media de 50 sesiones, y Bitcoin de momento se mantiene por debajo de los 60.000. Le está costando recuperar ese nivel, recuperar también medias exponencial de 21, media simple de 50, media simple de 200. Se mantiene todavía por debajo de estos niveles. Los rendimientos, prácticamente toda la curva ha venido a la baja. Fíjense que el rendimiento a 2 años en este momento es 3,99. El rendimiento a 10 años es en este momento de 3, donde le tengo 3,81. Básicamente el rendimiento a 2 años es superior que el rendimiento a 10 años. Básicamente la curva se ha vuelto a terreno de inversión. ¿Cuándo se va a desinvertir ya oficialmente? Pues cuando se lleve a cabo esa bajada de tipos. Ahí es cuando realmente se inicia ese ciclo y la curva de tipos se desinvertirá. ¿Provocará recesión o será un claro indicador de recesión? Bueno, no sabemos si de recesión, desaceleración económica parece que sí. Veremos si llega o no a recesión. Que tener en cuenta que hay muchos factores a tener en juego o que entran en juego en este momento y que si bien es cierto siempre ha sido un indicador de desaceleración que ha llevado a recesión, puede que en este momento no llegue a recesión. O sí, nadie lo sabe. Créanme que predecir una recesión es muy complicado. El TLT el día de hoy, fíjense, 98,7, muy cerquita de 99. Ya comenté en su día que el 5, concretamente fue el 6 de agosto, vendí la mitad de mi posición que tenía el TLT y que venía prácticamente por debajo de los 88, 89. La otra mitad la tengo y de momento, pues oye, con idea de aguantarla porque pienso que los bonos a largo plazo van a acompañar el movimiento de los bonos a corto plazo impulsado por ese ciclo de bajadas de tipos. El dólar, fíjense, de nuevo a la baja en este momento, índice dólar 100,9, mínimos, nos tenemos que ir hasta diciembre de 2023. Parece que el ciclo de bajadas de tipos evidentemente provocará bajas en el dólar, también lo hará
frente al euro, aunque el euro también bajará los tipos de interés. En el medio plazo, medio plazo el dólar frente al euro y especialmente el largo plazo, lo cierto es que soy más alcista en el dólar que en el euro, un poco por esa divisa refugio o actuación como divisa refugio que tiene el dólar. Ojo, no valor refugio ni activo refugio, divisa refugio simplemente. Dentro de las divisas, una que puede actuar más como refugio, no tanto como el franco suizo, pero sí que es cierto que pienso que puede actuar como tal, y evidentemente también porque el Banco Central Europeo llevará a cabo bajadas de tipos. El USD-JPI el día de hoy, fíjense que recupera un poco a la baja, el dólar ante la caída pues también pierde terreno frente al yen, y en el día de hoy 145, un poco lo que activó el pánico en el día de ayer, bueno, pues hoy ha sido tratado de una mejor forma. Así que nada, tengo poco más que comentar, la verdad. Para mañana, además de esa revisión de las nóminas que ya he argumentado y que ya he explicado un poco cómo hay que interpretarlo, tendremos o conoceremos las minutas de la última reunión de la Reserva Federal, es decir, las actas. Puede que haya algún comentario apuntando a bajadas de tipos en septiembre, pues supongo que los hará. Un poco la clave será un poco como lo que se espera para Jackson Hole, ¿no? Si dejan la puerta abierta claramente a bajadas de tipos de 50 puntos básicos, o la cierran y dejan la puerta abierta solo a bajadas de 25 puntos básicos. Luego ya de cara a jueves y viernes tendremos más comentarios por parte de los banqueros centrales desde esas idílicas montañas de Jackson Hole. Así que nada, espero que les haya gustado este vídeo. Si es así, déjenme un like, un comentario. Ya saben que tienen abajo en la descripción de MarketSay, que es por donde mando los informes y las presentaciones mostradas en este vídeo. Y nada, nos vemos mañana. Chao, adiós.